América Latina, seguimos en vivo a través de esta señal. Vamos a hablar de Ecuador, lo que ocurrió el domingo, esa victoria aplastante del presidente reelecto Daniel Noboa con una gran ventaja a su contrincante Luisa González. Esto ha traído la felicitación de diferentes líderes del mundo y también comentarios como el de Nicolás Maduro en Venezuela, quien ha tildado las elecciones de Ecuador como un fraude vergonzoso, a lo que ha traído, por supuesto, reacciones ese comentario. Para entender la posición en la que Nicolás Maduro dice esto sobre lo ocurrido en Ecuador, vamos a conversar con Nerio Fuenmayor, periodista venezolano en Miami de la cadena EBTV. Nerio, un gusto saludarte. ¿Cómo interpretamos lo ocurrido en esta jornada? Andy, gusto para nosotros saludarte desde acá, desde EBTV Miami. Y mira, lo interpretamos de la forma que debemos interpretarlo, sin ningún tipo de sorpresa, estas declaraciones del dictador Nicolás Maduro con respecto a cantar un fraude electoral en Ecuador, donde el proceso se vio que fue un proceso completamente transparente, además un proceso bastante observado, contó con observación internacional, con estos veedores que garantizan también que este proceso democrático se llevara a cabo esta segunda vuelta, y para nosotros no nos causa ninguna impresión, pero yo creo que la gente debería ver específicamente qué es lo que dice el dictador de todos los venezolanos. Claro, y esto lo dice Nerio, además hablando sobre la presencia de Súmate. ¿Qué te parece si le explicamos a América Latina qué es Súmate? ¿Por qué Nicolás Maduro trae esto sobre la mesa? Mira, es que Súmate es una ONG que se garantiza, que se basa básicamente en este proceso, en ver procesos electorales, Sí. en estar como dentro de esa consonancia, y a lo largo de los años Súmate históricamente siempre ha denunciado todos los fraudes que realmente ha hecho la dictadura venezolana. Entonces, por eso para él es como un punto de inflexión ahí hacer mención a Súmate, además que Súmate históricamente está ligada con la líder de Venezuela, María Corina Machado. Bien, Nerio, ¿te parece si en este momento revivimos el instante en el que Nicolás Maduro hace estos comentarios y posteriormente conversamos sobre ello? Adelante. Pretenden imponer por la fuerza una hegemonía política, como han hecho en Ecuador, con un fraude horroroso, inauditable, para imponer un proyecto colonialista y dominar política y militarmente y económicamente a una nación independizada y libertada por Antonio José de Sucre y Simón Bolívar y Manuela Sáenz, nuestra hermana Ecuador. Pretenden imponer una hegemonía militar, amenazando con bombardeos, con invasiones, como nunca antes se había visto, en muchos años, en muchas décadas. Y pretenden imponer una hegemonía chapucera en el campo cultural e ideológico. Ya el mundo es otro. Valoremos muy bien, llamo a nuestro pueblo a valorar muy bien. El mundo que existe, existe y es otro. Y estoy seguro que en esta batalla que estamos dando, entre un proyecto hegemónico colonialista que pretende convertir a los pueblos en esclavos y nosotros, los pueblos libres del mundo, prevalecerá la causa de los pueblos que queremos independencia, libertad, desarrollo propio y que jamás entregaremos la causa noble e histórica del sur global y de nuestros países. Bien, Nerio, ahí estábamos escuchando a Nicolás Maduro. No sé si en este momento te parece, pero estamos de acuerdo en que el presidente Daniel Noboa y Luisa González efectivamente iban a llevar por caminos distintos y distantes al país, de ser uno o el otro en el poder. Un Daniel Noboa alineado más efectivamente a los Estados Unidos y una Luisa González más a los regímenes y a estos gobiernos comunistas. De hecho, ella había notificado en debate presidencial que iba a reconocer a Nicolás Maduro para enviar de regreso a los venezolanos que han estado quitando el trabajo a los ecuatorianos en la mitad del mundo, y un poco esto implicaría el alejarse de Washington. ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo creo que ciertamente fueron unas elecciones, hay que resaltarlo también, fueron unas elecciones bastante cerradas en cuestión de números durante la primera vuelta, Sí. y por eso las encuestas constantemente podían hablar de un triunfo de Luisa González como presidenta del Ecuador. Sin embargo, como lo dices tú, esa
esa posición de ella de ponerse del lado de Maduro, de anunciar la deportación de los venezolanos del Ecuador, quizás le jugó muchísimo en contra, porque bueno, el pueblo ecuatoriano sabe el clamor que están viviendo sus hermanos venezolanos con respecto a todo lo que está sucediendo, no solo en Venezuela, sino en distintas partes de América del Sur, con esta crisis migratoria que hoy por hoy incluso ya desplazó a Siria, que ha vivido un conflicto civil bastante grande a lo largo de los años. Yo creo que esto le jugó muchísimo en contra. Además, también hay que destacar que Daniel Noboa, un presidente joven, bastante joven para nuestra América Latina, llega... esta será su oportunidad como para mostrar un gobierno, Claro. porque su llegada al Ecuador fue bastante atropellada luego de todo este proceso del cambio de presidente en esa nación. Y es que esto ha sido, por supuesto, noticia durante los primeros días de la semana. El día de ayer veíamos las distintas reacciones, lo que decía Luisa, que cantaba este fraude, respaldada ahora por el dictador Nicolás Maduro, que utiliza, lo curioso es que Luisa utiliza lo que ha hecho las nuevas fuerzas democráticas en Venezuela, denunciar el fraude que ha cometido el régimen de Maduro, que aún no muestran las actas del pasado 28 de julio de las elecciones, que van a un proceso cuestionado nuevamente ahora el 25 de mayo. Ella dice que le hicieron fraude, todo lo demás, pero bueno, el Consejo Nacional Electoral del Ecuador sí funciona. Y por cierto, hace pocos minutos la presidenta del Consejo Nacional Electoral de Ecuador, Dania Amay, le respondía a Maduro y ella decía que si el señor Maduro decía que si hubo fraude, quiere decir que en el Ecuador están haciendo bien las cosas. Lo grave para ellos hubiese sido que felicitara la actuación del Consejo Nacional Electoral, y para nadie es un secreto, eso es algo que sería grave, porque como sabemos el CNE en Venezuela está secuestrado por el régimen. Sí, no, lo decíamos en un inicio, me trajiste al punto donde quería poner el acento a Nerio y eran las reacciones que habían tenido todas las áreas, desde la artística, por hablar de artistas que, por ejemplo, el señor Alejandro Sanz, quien ha criticado la posición de Nicolás Maduro y dijo, por ejemplo, que escuchar a Nicolás Maduro hablar de fraude era como escuchar a Dumbo hablando de orejas. Y ahora Diana Atamaín, la presidenta del Consejo Nacional, ha dicho, si él nos critica, quiere decir que venimos haciendo las cosas bien. Volviendo al tema de Luisa González, quien no dudó después de que se diera esa tendencia tan marcada y distante de su puntuación en Ecuador, como dijo Nerio, en Ecuador hay una dictadura. Imagínate hablar de dictadura cuando en estas elecciones donde ella quedó como contrincante de Daniel Noboa hubo 18 binomios que se registraron sin ningún problema, a diferencia de Venezuela, por ejemplo. Mira, hablan de dictadura y no miran, vamos a usarlo en función del mapa, como está estructurada nuestra América Latina, no miran hacia arriba, no miran países como Venezuela, no miran lo que ocurre en Nicaragua, lo que ocurre directamente en Cuba con más de 60 años de dictadura. Esos son dictaduras en nuestra América Latina y por supuesto son las que el pueblo de Ecuador rechazó este domingo, entrar a ese paquete que le brinda el socialismo, que le brinda la izquierda latinoamericana, que se van despegando mucho a mucho, porque muchos analistas también hablan, Andy, de que, bueno, pero tenemos al presidente Gabriel Boric, que es de izquierda en Chile, sí, pero es una izquierda bastante razonable, una izquierda que no va a atacar al empresario y que también sabe reconocer sus errores y por ejemplo, por eso Chile siempre rechaza, y lo pongo de ejemplo, todo lo que hace el régimen de Nicolás Maduro y por eso, como te lo decía al principio, los ecuatorianos decidieron de que no iban a seguir por ese camino que hoy por hoy tiene Venezuela, Nicaragua y Cuba y rechazaron completamente las actuaciones de Luisa González. No, y que se da además en un escenario, Nerio, en Ecuador, bastante cuesta arriba para el mismo presidente Daniel Noboa, un presidente que, si se quiere, ganó estas elecciones con inexperticia en el mundo político, porque ha sido más bien un hombre de negocios, de los estudios. Sin embargo, en una segunda vuelta, tras la muerte cruzada dictada por el exmandatario Guillermo Lasso, pues él llega al poder y en menos de un año y medio, ¿sí? Era un año y un par de meses más, le tocó enfrentar crisis
energética, le tocó enfrentar posteriormente las fuertes lluvias, aunado a esto lo que ha sido la situación de crimen organizado allí en el Ecuador. Sin embargo, la misma situación lo llevó también a posicionarse en el exterior, Nerio, como un presidente de voz y voto que se hace sentir. Recordemos lo que ocurrió con México, la embajada, el vicepresidente, la cercanía además de Ecuador a los Estados Unidos, al ser Daniel Noboa invitado a lo que fue la investidura del presidente Donald Trump en su momento, algo que no había pasado con presidentes latinoamericanos. Incluso no solamente que haya sido invitado a la investidura del presidente Donald Trump, sino que hace poco estuvo acá en la Casa Blanca reunido directamente en el despacho oval allí con el presidente Donald Trump, donde también abogó por el tema de los deportados del Ecuador, Sí. diciendo que bueno, que ellos buscaban de que se trabajara de la mejor manera el tema migratorio de las personas que estaban acá en los Estados Unidos y que quizás habían quebrantado la ley para los Estados Unidos y que debían ser deportados a Ecuador. Él allí trataba de mantenerlos como tal, esas buenas relaciones, y eso deja muy bien lo que será el gobierno entonces de Daniel Noboa en ese país. Bien, Nerio Fuenmayor, periodista de EVTV, alguien que ha seguido de cerca lo ocurrido en el país. Nos encontraremos pronto, seguramente para hablar de lo que ocurrirá este 25 de mayo en Venezuela. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes.